Visión de los vencidos, del escritor mexicano Miguel León Portilla. Capítulo 1. Presagio de la venida de los españoles. Los documentos indígenas que se presentan en los 13 primeros capítulos de este libro comprenden hechos acaecidos desde poco antes de la llegada de los españoles a las costas del Golfo de México, hasta el cuadro final, México Tenochtitlán, en poder de los conquistadores. Los dos últimos capítulos, el 14 y el 15, ofrecen a manera de conclusión la relación acerca de la conquista, escrita en 1528 por varios informantes anónimos de Tlatelolco, así como unos cuantos ejemplos de célebres Ignocuicac, cantares tristes de la conquista. Ordenando los varios textos en función de la secuencia cronológica de los hechos y acciones de la conquista, se dan en algunos casos testimonios que presentan ciertas variantes y divergencias. Sin pretender resolver aquí los problemas históricos que plantean tales variantes, fundamentalmente interesa el valor humano de los textos, que reflejan más que los hechos históricos mismos, el modo como los vieron e interpretaron los indios nahuas de diversas ciudades y procedencias. En este primer capítulo transcribimos la versión del náhuatl preparada por el Dr. Garibay de los textos de los informantes indígenas de Sahagún, contenidos al principio del libro 12 del Códice Florentino, así como una breve sección tomada de la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, que, como se indicó en la introducción general, emparentado con la nobleza indígena de dicho señorío, refleja en sus escritos la opinión de los indios tlaxcaltecas, aliados de Cortés. Ambos documentos, que guardan estrecha semejanza, narran una serie de prodigios y presagios funestos que afirmaron ver los mexicas y de manera especial Motecuxoma, desde unos 10 años antes de la llegada de los españoles. Se describe primero el texto de los informantes de Sahagún de acuerdo con el Códice Florentino, y a continuación el testimonio del autor de la historia de Tlaxcala. Los presagios según los informantes de Sahagún. Primer presagio funesto. 10 años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo, una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora. Se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el cielo. Ancha de asiento, angosta de vértice, bien al medio del cielo, bien al centro del cielo llegaba, bien al cielo estaba alcanzando. Y de este modo se veía, allá en el oriente se mostraba, de este modo llegaba a la medianoche, se manifestaba, estaba aún en el amanecer, hasta entonces la hacía desaparecer el sol. Y con el tiempo en que estaba apareciendo, por un año venía a mostrarse, comenzó en el año 12 casa, pues cuando se mostraba había alboroto general, se daban palmadas en los labios las gentes, había un gran azoro, hacían interminables comentarios. Segundo presagio funesto, que sucedió aquí en México, por su propia cuenta se abrazó en llamas, se prendió en fuego. Nadie tal vez le puso fuego, sino por su espontánea acción, ardió la casa de Huitzilopochtli. Se llamaba su sitio divino, el sitio denominado Tlacatecán, casa de mando. Se mostró, ya arden las columnas, de adentro salen acá las llamas de fuego, las lenguas de fuego, las llamaradas de fuego. Rápidamente en extremo acabó el fuego todo el maderamen de la casa. Al momento hubo vocerío estruendoso, dicen: mexicanos, venid deprisa, se apagará, traed vuestros cántaros. Pero cuando le echaban agua, cuando intentaban apagarla, solo se enardecía flameando más. No pudo apagarse, del todo ardió. Tercer presagio funesto. Fue herido por un rayo un templo, solo de paja era, en donde se llama Zumulco, el templo Xiustecutli. No llovía recio, solo lloviznaba levemente. Así se tuvo por presagio, decían de este modo:
No más fue golpe de sol, tampoco se oyó el trueno. Cuarto presagio funesto. Cuando había aún sol cayó un fuego, en 3 partes dividido. Salió de donde el sol se mete, iba derecho viendo a donde sale el sol, como si fuera brasa, iba cayendo en lluvia de chispas. Larga se tendió su cauda, lejos llegó su cola, y cuando visto fue, hubo gran alboroto, como si estuvieran tocando cascabeles. Quinto presagio funesto. Hirvió el agua, el viento la hizo alborotarse hirviendo, como si hirviera en furia, como si en pedazos se rompiera al revolverse. Fue su impulso muy lejos, se levantó muy alto, llegó a los fundamentos de las casas, y derruidas las casas se anegaron en agua. Eso fue en la laguna que está junto a nosotros. Sexto presagio funesto. Muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Séptimo presagio funesto. Muchas veces se atrapaba, se cogía algo en redes. Los que trabajaban en el agua cogieron cierto pájaro ceniciento como si fuera grulla. Luego lo llevaron a mostrar a Motecuzoma en la casa de lo negro, casa de estudio mágico. Había llegado el sol a su apogeo, era el mediodía. Había uno como espejo en la cabeza del pájaro, como rodaja de uso, en espiral y en rejuego, era como si estuviera perforado en su medianía. Allí se veía el cielo, las estrellas, el mastelejo, y Motecuzoma lo tuvo a muy mal presagio cuando vio las estrellas y el mastelejo. Pero cuando vio por segunda vez la cabeza del pájaro, nuevamente vio allá en lontananza, como si algunas personas vinieran deprisa, bien estiradas, dando empellones. Se hacían la guerra unos a otros y los traían a cuestas unos como venados. Al momento llamó a sus magos, a sus sabios, les dijo: ¿no sabéis qué es lo que he visto? Unas como personas que están en pie y agitándose. Pero ellos, queriendo dar la respuesta, se pusieron a ver. Desapareció todo, nada vieron. Octavo presagio funesto. Muchas veces se mostraban a la gente hombres deformes, personas monstruosas, de 2 cabezas pero un solo cuerpo. Las llevaban a la casa de lo negro, se las mostraban a Motecuzoma. Cuando las había visto, luego desaparecían. Testimonio de Muñoz de Camargo, Historia de Tlaxcala, escrita en castellano por su autor. 10 años antes que los españoles viniesen a esta tierra, hubo una señal que se tuvo por mala abusión, agüero y extraño prodigio, y fue que apareció una columna de fuego muy flamígera, muy encendida, de mucha claridad y resplandor, con unas centellas que centellaba en tanta espesura que parecía polvoreaba centellas, de tal manera que la claridad que de ella salía hacía tan gran resplandor que parecía la aurora de la mañana, la cual columna parecía estar clavada en el cielo, teniendo su principio desde el suelo de la tierra, de donde comenzaba de gran anchor, de suerte que desde el pie iba adelgazando, haciendo punta que llegaba a tocar el cielo en figura piramidal, la cual aparecía a la parte del mediodía y de medianoche para abajo hasta que amanecía, y era de día claro que con la fuerza del sol y su resplandor y rayos era vencida, la cual señal duró 1 año, comenzando desde el principio del año que cuentan los naturales de 12 casas, que verificada en nuestra cuenta castellana acaeció el año de 1517. Y cuando esta abusión y prodigio se veía, hacían los naturales grandes extremos de dolor, dando grandes gritos, voces y alaridos en señal de gran espanto, y dándose palmadas en las bocas como lo suelen hacer. Todos estos llantos y tristeza iban acompañados de sacrificios de sangre y de cuerpos humanos, como solían hacer en viéndose en alguna calamidad y tribulación, así como era el tiempo y la ocasión que se les ofrecía, así crecían los géneros de sacrificios y supersticiones.
Con esta tan grande alteración y sobresalto, acuitados de tan gran temor y espanto, tenían un continuo cuidado e imaginación de lo que podría significar tan extraña novedad. Procuraban saber por adivinos y encantadores qué podrá significar una señal tan extraña en el mundo jamás vista ni oída. Hace de considerar que 10 años antes de la venida de los españoles comenzaron a verse estas señales, más la cuenta que dicen de 12 casas fue el año de 1517, 2 años antes que los españoles llegasen a esta tierra. El segundo prodigio, señal, agüero o abusión que los naturales de México tuvieron fue que el templo del demonio se abrasó y quemó, el cual le llamaban el templo de Huitzilopochtli, sin que persona alguna le pegase fuego, que está en el barrio de Tlacateco. Fue tan grande este incendio y tan repentino que se salían por las puertas de dicho templo llamaradas de fuego que parecía llegaban al cielo, y en un instante se abrazó y ardió todo sin poderse remediar cosa alguna, quedó deshecho, lo cual cuando esto acaeció no fue sin gran alboroto y alterna gritería, llamando y diciendo las gentes: «Ea, mexicanos, venid a gran prisa y con presteza con cántaros de agua a apagar el fuego». Y así las más gentes que pudieron acudir al socorro vinieron, y cuando se acercaban a echar el agua y querer apagar el fuego, que a esto llegó multitud de gentes, entonces se encendía más la llama con más fuerza, y así sin ningún remedio se acabó de quemar todo. El tercer prodigio y señal fue que un rayo cayó en un templo idolátrico que tenía la techumbre pajiza, que los naturales llamaban Zacal, el cual templo los naturales llamaban Sonmolco, que era dedicado al ídolo Xuxtecuhtli. Lloviendo una agua menuda como una mullizma, cayó del cielo sin trueno ni relámpago alguno sobre el dicho templo, lo cual asimismo tuvieron por gran abusión, agüero y prodigio de muy mala señal, y se quemó y abrazó todo. El cuarto prodigio fue que siendo de día y habiendo sol, salieron cometas del cielo por el aire y de 3 en 3 por la parte de occidente, que corrían hasta oriente con toda fuerza y violencia, que iban desechando y desapareciendo de sí brasas de fuego o centellas por donde corrían hasta el oriente, y llevaban tan grandes colas que tomaban muy gran distancia su largor y grandeza. Y al tiempo que estas señales se vieron, hubo alboroto y asimismo muy gran ruido y gritería y alarido de gentes. El quinto prodigio y señal fue que se alteró la laguna mexicana sin viento alguno, la cual hervía y rehervía y espumaba en tanta manera que se levantaba y alzaba en gran altura, de tal suerte que el agua llegaba a bañar a más de la mitad de las casas de México, y muchas de ellas se cayeron y hundieron, y las cubrió y del todo se anegaron. El sexto prodigio y señal fue que muchas veces y muchas noches se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía, anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros: «Oh hijos míos, del todo nos vamos ya a perder». Y otras veces decía: «Oh hijos míos, ¿a dónde os podré llevar y esconder?». El séptimo prodigio fue que los laguneros de la laguna mexicana, nautas y piratas o canoístas cazadores, cazaron una ave parda a manera de grulla, la cual incontinente la llevaron a Motecuxoma para que la viese, el cual estaba en los palacios de la Sala Negra, habiendo ya declinado el sol hacia el poniente, que era de día claro, la cual ave era tan extraña y de tan gran admiración que no se puede imaginar ni encarecer su gran extrañeza, la cual tenía en la cabeza una diadema redonda de la forma de un espejo redondo muy diáfano, claro y transparente, por la que se veía el cielo y los mastelejos y estrellas que los astrólogos llaman el signo de Géminis. Y cuando esto vio Motecuxoma, le tuvo gran extrañeza y maravilla por gran agüero, prodigio, abusión y mala señal en ver por aquella diadema de aquel pájaro estrellas del cielo. Y tornando segunda vez Motecuxoma a ver y admirar por la diadema y cabeza del pájaro, vio grande número de gentes que venían marchando desparcidas y en escuadrones de mucha ordenanza, muy aderezados y a guisa de guerra,
y batallando unos contra otros, escaramuceando en figura de venados y otros animales. Y entonces, como viese tantas visiones y tan disformes, mandó llamar a sus agoreros y adivinos que eran tenidos por sabios. Habiendo venido a su presencia, les dijo la causa de su admiración. Habéis de saber, mis queridos sabios amigos, que yo he visto grandes y extrañas cosas por una diadema de un pájaro que me han traído por cosa nueva y extraña, que jamás otra como ella se ha visto ni casado. Y por la misma diadema que es transparente como un espejo, he visto una manera de unas gentes que vienen en ordenanza, y porque los veáis, vedle vosotros y veréis lo propio que yo he visto. Y queriendo responder a su señor de lo que les había parecido cosa tan inaudita, para idear sus juicios, adivinanzas y conjeturas o pronósticos, luego de improviso se desapareció el pájaro, y así no pudieron dar ningún juicio ni pronóstico cierto y verdadero. El octavo prodigio y señal de México fue que muchas veces se aparecían y venían dos hombres unidos en un cuerpo, que los naturales los llaman tlacanzoli, y otras veían cuerpos con dos cabezas procedentes de un solo cuerpo, los cuales eran llevados al palacio de la Sala Negra del gran Motecutzoma, en donde llegando a ella desaparecían y se hacían invisibles todas estas señales y otras que a los naturales les pronosticaban su fin y acabamiento, porque decían que había de venir el fin y que todo el mundo se había de acabar y consumir, de que habían de ser creadas otras nuevas gentes y venir otros nuevos habitantes del mundo. Y así andaban tan tristes y despavoridos que no sabían qué juicio sobre esto habían de hacer, sobre cosas tan raras, peregrinas, tan nuevas y nunca vistas y oídas.